Buenos días o buenas tardes para los que se están conectando desde Europa. Les deseamos la bienvenida al webinar Violencia basada en género, percepciones, prácticas e imaginarios desde la juventud esmeraldeña en Ecuador, cual está organizado desde Paz y Desarrollo en coordinación con Fundación Lunita Lunera, el colectivo Gris, ONU Mujeres en Ecuador, ACNUR, UNFPA, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, vamos a empezar el encuentro con la intervención de María Alconchel como representante legal de Paz y Desarrollo en Ecuador, seguido de la diputada Amelia Morero Fragoso, desde Cáceres, que es diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía. Luego tendremos la intervención de Fernanda Rodríguez como consultora e investigadora de la Fundación Lunita Lunera, que nos hará una presentación de los principales resultados del diagnóstico sobre violencia basada en género y juventud. Seguido de la intervención de Dayana Zamorano, como joven representante del colectivo Gritan las Aulas en Esmeraldas, que nos dará su perspectiva y su experiencia como participante del diagnóstico. A continuación, tendremos la presentación de Alejandra Guerrón, como especialista de violencia contra las mujeres de ONU Mujeres en Ecuador, que nos presentará un análisis situacional de la violencia basada de género en Ecuador con enfoque en juventud. Luego tendremos la presentación de Danilo Valdivieso, quien es asociado de protección en la oficina de terreno de ACNUR Esmeraldas, que nos presentará los derechos a una vida libre de violencia y juventud migrante en contexto de crisis migratoria. Y para terminar ese evento tendremos la presentación de Ruth Quiñones, quien es coordinadora de la Unidad de Asistencia Técnica de Esmeraldas del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que nos presentará los desafíos del acceso a la salud sexual y reproductiva para la juventud esmeraldeña. Entonces, durante todo el webinar, les invitamos a poder hacer sus preguntas o comentarios a través del chat del Zoom, indicando a cuál intervención se refiere. Y después de las presentaciones, abriremos un espacio de preguntas para poder responder a estos comentarios. Muchísimas gracias a todos y les deseamos un buen evento. Sin esperar más, les dejo la palabra a María Alconchel, quien es la representante legal de Paz y Desarrollo en Ecuador. Bueno, en cuanto a la contextualización, esta investigación parte de un trabajo sostenido en el territorio, en Esmeraldas, en Ecuador, por parte de Paz y Desarrollo, que venimos trabajando todo un proceso de reconstrucción y repensar en los territorios. Esta investigación parte de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, como decía mi compañera, denominado Prevención de la Violencia de Género como Estrategia hacia la Igualdad de Oportunidades en la participación social, económica y política de la juventud en el Cantón Muine. ¿Por qué incluimos un proceso de participación social, económica y política? Porque sin trabajar las diferentes variables y estrategias con las personas, con la juventud, es difícil que podamos llegar a buenos resultados. Esto ha sido una reflexión que venimos haciendo desde la cooperación internacional y en concreto desde Paz y Desarrollo en los diferentes procesos que tenemos en los territorios. Los procesos y los proyectos no son aislados, sino vienen dados por diferentes líneas de intervención que tenemos que tomar en cuenta. Para nosotros es bien importante trabajar todo un proceso económico para poder abordar la violencia. ¿Por qué? Porque cuando simplemente queremos trabajar procesos de cambio de patrones culturales en las familias, en las personas, en las mujeres, en los hombres y en la juventud, sobre todo potencialmente porque este proyecto va enfocado a la juventud, si no damos iniciativa y no damos alternativa económica, es muy difícil salir del círculo de la violencia y reflexionar sobre él. Cuando hablamos de Esmeralda y en concreto del Cantón Muine, nos ubicamos en una zona muy compleja en Ecuador que ha estado abandonada por las autoridades políticas
y que tiene un nivel de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas de un 99% en la zona rural y un 94% en las zonas urbanas. Esto nos pone en un contexto complejo, sumado a que es frontera con Colombia y obviamente es mucho más vulnerable a toda la influencia y los procesos de narcotráfico y de violencia que esto genera en los territorios. Esmeralda y en concreto el Cantón Muisne contamos con que no existen extensiones universitarias. Hay una población juvenil, joven, en crecimiento, de la cual un 42% está activa económicamente entre 15 y 29 años y que no tienen acceso a una formación profesional y a una extensión universitaria. Esmeraldas queda a 2 horas y media, como pocos en bus, y Pedernales, que es el otro cantón fronterizo, ¿no?, de la provincia de Manabí, queda a 3 horas. Entonces, con esta situación nos obligamos a repensar cómo trabajar en el territorio y cómo facilitar que la población juvenil pueda acceder por lo menos a terminar un bachillerato y acceder a una formación profesional reglada. En este caso, de la mano de Funder, de nuestro socio local en el territorio, estamos trabajando todo un proceso sostenido de habilidades para la vida y de formación profesional que viene acompañado de una reflexión hacia las políticas de juventud en el cantón, que viene de un proceso de masculinidades, de reflexionar qué somos, cómo entendemos y cómo queremos llegar a ser para poder desarrollar, tanto a nivel personal como a nivel de la provincia, una vida libre de violencia. Esta investigación nos la planteamos cuando formulamos la propuesta, porque venimos trabajando muchas veces metodologías que capaz no se adaptan a la realidad en la que estamos en el territorio, y eso nos va a repercutir en cómo hacemos el trabajo. Entonces, si no conocemos y no entendemos cómo la juventud percibe la violencia y cómo la entiende y cómo la supera, es muy difícil que podamos trabajar adecuadamente. Por eso hicimos la investigación, un proceso bien interesante que obviamente viene acompañado de muchas más líneas de acción que se han venido trabajando durante casi ya 2 años y que con la pandemia, bueno, pues se nos ha complicado, pero creo que hemos sido bastante resilientes y los procesos y los jóvenes con los que venimos trabajando se han adaptado perfectamente. Y bueno, ahora tenemos unos resultados bien interesantes que los vamos a seguir poniendo en marcha y nos van a servir, ¿no?, como pauta para hacer un mejor trabajo en el territorio. No me quiero alargar tampoco mucho, porque creo que lo importante son las conclusiones y la experiencia del resto de organizaciones que trabajamos de manera coordinada en el territorio, porque es algo súper importante poner todo nuestro grano de arena para hacer más cosas y de más impacto. Y bueno, invitados a cualquier pregunta y reflexión, pues a lo largo del foro lo iremos intercambiando. Muchas gracias y continuamos con nuestra compañera. Muchas gracias, Marilla. Ahora te doy la palabra a Amelia Morero Fragoso, quien es diputada de Cáceres en España sobre políticas sociales, igualdad, participación y atención a la ciudadanía. Muy buenas tardes, muy buenos días para los que estáis ahí en Ecuador. Primeramente quiero agradecer a Paz y Desarrollo la invitación a participar en este foro y también disculparme porque a las 5:30 tengo otra reunión y solamente podré estar unos minutitos con vosotros. He estado escuchando la intervención de la compañera y de verdad que me parece un proyecto muy importante porque se basa en trabajar desde el territorio, porque como hay que trabajar es conociendo al territorio y conociendo su manera de vivir, su manera de percibir la violencia y eso se hace trabajando desde el territorio, no trabajando desde un despacho, trabajando desde la ciudad. He estado investigando el proyecto que estáis llevando a cabo y de verdad que me parece muy importante que unáis la igualdad, que se consigan los mismos derechos para todas las personas, vivan donde vivan, y sé que ponéis el punto de mira, lo ponéis en las zonas más empobrecidas. Es muy importante la unión de la cooperación, de la igualdad, de los derechos humanos y la visión de la juventud, como muy bien dicho la anterior participante, porque es muy importante trabajar desde la juventud porque es la única manera que podemos construir un futuro sin violencia. Desde Diputación de Cáceres os cuento nuestra experiencia. Nosotros somos una provincia
Somos una provincia donde los pueblos son muy pequeñitos, solamente tenemos 2 pueblos de más de 20.000 habitantes, los demás son más pequeñitos, y también trabajamos sobre todo en esos pueblos, en los pueblos más pequeños, para llevar las políticas de igualdad, las políticas de cooperación, las políticas sociales, para que todas las personas tengan los mismos derechos, vivan donde vivan. Así es que, de verdad, no me quiero alargar más, porque creo que los que tenéis que hablar sois los que tenéis los que estéis trabajando desde ahí, que contéis vuestra experiencia. A Paz y Desarrollo, decirles que seguiremos en contacto, porque la Diputación también trabaja en cooperación internacional, y les expondré el trabajo que estáis haciendo ahí en Ecuador. Así que, lo dicho, muchas gracias y que disfrutéis del foro. Muchas gracias, Amelia. Dejo la palabra a Fernanda Rodríguez, quien es consultora e investigadora desde Fundación Unita Lunera, y quien ha realizado un diagnóstico sobre violencia basada en género, percepciones, prácticas e imaginarios desde la juventud esmeraldeña, de manera conjunta con el desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La Fundación Unita Lunera, como dijo Mari y María, actuó como consultora externa para hacer una investigación de corte mixto, cualitativo y cuantitativo, pero yo quisiera aquí poder expresarles y contarles los hallazgos cualitativos que más resultaron novedosos o llamativos, o que resultan interesantes para pensarnos el tema de las relaciones de género en las juventudes esmeraldeñas. Esta investigación se centró en 3 cantones, en Muisme, Esmeraldas y Atacames, haciendo la aclaración de que en Atacames trabajamos más con la población juvenil de Tonchihue. Ya un poco les voy a contar. La propuesta aquí es mostrar no tanto los datos cuantitativos, sino los datos cualitativos que resultaron interesantes, y bueno, dialogar al final. Igual el documento ya está listo, así que si alguna persona quisiera indagar más sobre las cifras, bien podría hacerlo pidiendo el documento, que creo que podría darse a conocer, al menos el resumen ejecutivo. Bueno, nosotros decidimos indagar sobre cómo los y las jóvenes entendían la violencia basada en género, pero además de cómo la entendían, cómo la vivían, no solo en sus relaciones más cotidianas, sino también en el género, el cuerpo y su vivencia de la sexualidad, su vivencia del amor, su vivencia de las relaciones sexoafectivas y su desarrollo, digamos, en el contexto social en el que se desenvuelve. Queríamos saber qué entendían por violencia basada en género, qué creían que la ocasionaba, y resultaba muy interesante encontrar en todos los cantones que las juventudes entendían que las causas de la violencia basada en género son costumbres culturales, que les genera mucho conflicto pensársela, porque, por ejemplo, en Esmeraldas, los y las jóvenes decían que el contacto físico es algo muy natural, ¿no? Es algo muy cultural, se da en las relaciones sociales todo el tiempo, se abrazan, se dan besos, es de mucho contacto la sociedad esmeraldeña. Y cuando hablábamos sobre el tema del consentimiento, resultaba una noción muy difusa, muy difícil de entender, porque como existe tanto contacto, había, especialmente los varones, les costaba entender que debía darse explícitamente la verbalización de un deseo de hacer algo, de tener una relación amorosa, de tener una relación afectiva, de tocar el cuerpo de otra persona, sino que decían que habían códigos culturales como gestos, posiciones corporales, que también les daban señal de que podía una compañera o otra persona querer entablar algún tipo de relación sexoafectiva con ellos y con ellas. Entonces, esto resultó súper interesante porque nos iba dando como pautas de cómo es al final que se reproduce las violencias, y que nos cuesta tanto hacer el clic sobre cómo trabajamos el tema de las violencias. Si damos tantos talleres, si damos tantas capacitaciones, ¿por qué sigue generando tanto ruido temas como el consentimiento? Entonces, las juventudes en Esmeraldas, y también pasó mucho en Muisne y en Atacames, hablaban pues de esto, de los códigos culturales que históricamente se han reproducido allí y que les genera confusión con estos debates que no son nuevos, sino que han emergido para poner sobre la mesa el tema de la violencia, como es el consentimiento. Pero también hablaban de que las causas de la violencia basada en género son por problemas con el alcohol,
con las drogas, y solo los hombres, esto es algo muy curioso, mencionaban los problemas mentales, ¿no? Que los que ejercen violencia, los agresores, son porque tienen problemas, algún tipo de problema mental, algún trauma en la infancia, como algún desajuste ahí psíquico. Y esto resulta muy curioso porque, bueno, quienes trabajamos violencia sabemos que existe una diferencia entre las causas y los factores de riesgo, y temas como el alcoholismo, como la drogadicción o los problemas mentales no son causas de la violencia, ¿no? Las causas son mucho más estructurales, son mucho más profundas. Pero bueno, era necesario saber cómo los y las jóvenes estaban entendiendo las causas de la violencia. Y algo que resultaba muy interesante es que una buena parte de la población, tanto varones como mujeres, indican que o justifican la violencia por comportamientos inadecuados de la víctima que vive violencia, ¿no? Entonces, el ir vestida de forma provocativa, el transitar lugares en horas inadecuadas, el transitar solas, o el dar señales corporales que se entienden por parte de los agresores, como el deseo de que tengan algo, era de los argumentos que más predominaban. Entonces esto es como súper preocupante, pero que vale la pena reconocerlo y ponerlo sobre la mesa para pensarnos las estrategias que seguimos trabajando las organizaciones en temas de prevención. Luego hubo un ítem muy interesante que trabajamos, que fue la relación con el cuerpo y la vivencia de la sexualidad. Y allí salieron como varios hallazgos. Una es el tema que las mujeres, específicamente las mujeres esmeraldeñas, lo expresaron con más decisión, con más fuerza. Esta relación negativa que entablan con su cuerpo, especialmente cuando empiezan a vivir la pubertad y después en la adolescencia por todos los cambios físicos que hay. Hubo un posicionamiento sobre el pelo afro, una discusión bastante interesante que se está dando en los colectivos y en las colectivas de jóvenes esmeraldeños y de juventudes esmeraldeñas, de recuperar y darle una connotación política al cabello afro, ¿no? Que en las sociedades mestizas y en las sociedades blancas ha sido concebido como sucio, desordenado, no estético, y eso ha marcado la relación que ellas han entablado con su cuerpo. El tema de la boca, de que el acoso que ellas reciben pasa mucho por las opiniones que hacen sobre su boca, sobre sus caderas, sobre sus senos, sobre su color de piel, y el rechazo y la discriminación por su pelo. Entonces, esto es como un elemento muy importante porque nos interesaba mucho saber finalmente esas violencias que se ejercen, cómo atraviesan el cuerpo y cómo atraviesan las relaciones de las personas consigo mismas, ¿no? Con su subjetividad. Y los cambios físicos que les contaba en la adolescencia, que se viven en la adolescencia, ellos los posicionan como algo muy importante porque marca otra forma de ser percibidos por la sociedad. Es decir, las mujeres, por ejemplo, sienten que ya tienen que cuidarse cómo se visten, cómo se dirigen a otra persona, si es adulto varón, si es adulta mujer, cómo tienen que transitar y ocupar ciertos espacios públicos. Entonces es súper importante ese cambio físico que tienen para la forma que se van a venir a relacionar en la juventud y bueno, ya más adelante. Y también mencionaban mucho este tema de una demanda social por encarnar una estética y comportamiento concreto. Incluso los varones mencionaban también este tema de que en su casa y en su colegio o en su entorno educativo se visten de una forma, y cuando se pueden ir a relacionar con compañeros y con compañeras pueden realmente encarnar, ¿no? y llevar esa estética que quieren. Se sienten como en esa libertad, pero el espacio familiar y el espacio educativo es un espacio muy coercitivo. Aquí algo que quizás no dije arriba y que quisiera no mencionar ahora para no olvidar, es que la población LGBT es una población bien invisibilizada dentro de los colectivos y colectivas en Esmeraldas juveniles, no tanto en el Cantón Esmeraldas como en Muisne y Atacames. Y el contexto más violento para la población LGBT era el contexto familiar y el contexto escolar. Era allí donde vivían la discriminación, el rechazo, la necesidad de ocultar quiénes eran realmente y lo que querían hacer, cómo querían vivir su género y su identidad, porque recibían demasiada violencia allí. Entonces, eso quería hacer como el paréntesis.
Otra cosa importante es la menarquía, por ejemplo. La menarquía era concebida por las mujeres como un factor de riesgo. Cuando ya empiezas cuando ya empiezas a menstruar, es la señal social de que ya eres fértil, ¿no? Y entonces eso significaba para las mujeres mayor privación de la libertad, porque sus padres ya no las dejaban salir a fiestas con amigos, con amigas, ya no les dejaban ocupar las calles y los parques con tanta libertad, compartir con compañeros y compañeras. Entonces, para ellas ese evento en su vida se marcaba por una restricción de libertades, no era un factor de riesgo. Si ya menstruaste, ya tienes la capacidad de quedar embarazada y entonces ya eso es un factor de riesgo que las familias manejaban, limitando la posibilidad de que las mujeres accedieran a otros espacios. Y para pasar a los demás cantones y poder dar paso como a otras reflexiones interesantes, el 100% de los y las participantes indicaron haber tenido conocimiento de alguna situación de violencia basada en género en su entorno. Y el 67% indicó que el agresor era un familiar o conocido, el 33% era una pareja o expareja y el 40% era una persona desconocida. O sea, igual podrían contestar 2 opciones o 3, por eso podemos ver esos porcentajes, pero digamos que aquí la reflexión es que no es una cifra novedosa, ya no lo vienen dando las investigaciones y las encuestas que se hacen alrededor, que el entorno familiar y el entorno más cercano no es necesariamente el entorno más seguro para las mujeres y las niñas y las adolescentes. Luego está el Cantón Atacames. No voy a repetir, pero bueno, las mujeres indican que realmente las causas de violencia basada en género son los patrones culturales. Aquí les dije que nos centramos en Tonchihue. Tonchihue es una parroquia, tiene digamos unas características más rurales que de un cantón urbano y resultó interesante porque, por ejemplo, allí sí que se vio la ausencia de colectivos y colectivas juveniles con población LGBT y se vio un gran rechazo, ¿no?, a la aceptación de las diversidades sexogenéricas, por ejemplo. Expresiones de discriminación, expresiones de minimización hacia la población LGBT. Consideran también algunas personas que la falta de educación sexual aumenta los factores de riesgo y esto es algo bien interesante porque pues digamos que está dentro de la agenda pública y política del país, todo lo que tiene que ver con educación sexual y principalmente consideran que si una mujer queda embarazada, específicamente en la adolescencia, es donde más se viven los embarazos como en esta zona o así lo expresaron las personas que participaron, automáticamente se da a una deserción escolar o una dependencia económica de la mujer hacia su pareja o hacia la persona que termina siendo la paternidad de esa persona que viene en camino. Entonces, eso resulta como muy interesante porque Atacames lo que más resaltó fue la violencia económica. La violencia económica fue una de las violencias que más se identificaron y resulta muy curioso este dato que 77% de los varones no consideran violento impedir que una mujer genere ingresos propios, mientras que las mujeres sí consideraban violento que su pareja les prohibiera o les impidiera generar ingresos propios para tener una autonomía económica. Entonces creo que este dato es como bien importante para pensarnos en el mejor. Solo un 18% de hombres y mujeres identifican que la violencia nunca se justifica, pero lastimosamente otro gran porcentaje considera que sí hay momentos y razones que justifican la violencia. Por ejemplo, uno de ellos es la infidelidad. La infidelidad puede llegar a justificar, la infidelidad de tu pareja puede llegar a justificar una violencia basada en género, porque se entiende como una ofensa, ¿no? Y se ejerce la violencia como una respuesta a esa ofensa y a haber faltado a ese acuerdo de pertenencia, ¿no?, que se tiene dentro de una pareja. Por supuesto, la mayor violencia que se ejerce en parejas es de los varones hacia las mujeres. Eso.
Y finalmente, la población, los hallazgos como más sobresalientes de Muisne, los chicos y las chicas, aquí es verdad que hay como una mayor presencia de paz y desarrollo, tenían unas reflexiones bien interesantes sobre la violencia basada en género, nos hablaban como de dos explicaciones, una de arriba para abajo que habla de la violencia institucional, de cómo las instituciones competentes para dar protección y respuesta a las mujeres y a las personas sobrevivientes de violencia basadas en género no responden, cómo las instituciones son también violentas y machistas y reproducen relaciones de poder desiguales, de desigualdad en género. Y otra explicación que habla de la violencia desde abajo, que son los entornos familiares, la familia, el colegio, la calle, como estos escenarios más comunes, ¿no? De nuevo, sobresale el tema de que las colectividades y la población LGBTIQ+ son quienes viven una fuerte discriminación por sus identidades sexogenéricas y quienes suelen quedar más afuera, aunque es verdad que en Esmeraldas y en Muisne hubo mayor participación de esta población en nuestros espacios. Y de nuevo vuelve a salir el tema del consentimiento, ¿no? Aquí pongo una cita: si hay confianza y la toco por molestar, no es violencia. Era como una de las frases que decían los jóvenes. Es como, si ya tenemos confianza y le toco las nalgas, le toco alguna parte de su cuerpo, pero es molestando, ¿no? Este molestar, por broma, pues no es violencia. Y ahí entraban en unos debates intensos frente a si se concebía violencia o no. Entonces todavía tenemos muchas confusiones en cómo entender el tema del consentimiento, cuando se cruza con prácticas culturales que se consideran naturales de una sociedad o muy arraigadas, ¿no? Muy aceptadas socialmente. De nuevo, se cree que las mujeres suelen provocar actos de violencia hacia ellas mismas. Es como una cosa muy aceptada, porque iba sola con él, porque iba vestida de esa forma. Es que algunas mujeres sí se buscan que les peguen porque son tóxicas, por ejemplo, era una palabra que salía mucho. Entonces, este tipo de justificativos a la violencia. Y bueno, bueno, frente a la relación con el cuerpo y la vivencia de la sexualidad, bastantes dispositivos de control moral, ¿no? No concretamente de control sobre los cuerpos, sino, por ejemplo, esta idea de que las mujeres somos sexualmente menos activas que los varones, porque naturalmente los hombres tienen más instinto sexual o más deseo sexual. El autoplacer y el erotismo, por ejemplo, la idea de que las mujeres no se masturban, sino que son solo los hombres quienes hacen esta práctica, que esta práctica puede ser dañina a largo plazo, un montón de creencias que funcionan como control sobre la exploración del erotismo y la vivencia de la sexualidad. Entonces, bueno, lo que quería contarles es como muy a grandes rasgos como algunos hallazgos cualitativos del discurso de los discursos que las juventudes hacían en los espacios de reflexión, como les eran vocales, talleres, entrevistas y encuentros. Y quisiera como aquí poder hacer una síntesis. No sé cuánto tiempo tengo, perdona a alguien que me diga si me estoy pasando. Sí, teníamos 20 minutos para su presentación, Fernanda. Ya me pasé. Bueno, para que pueda hacer como el cierre. Rápidamente. Bueno, igual podemos compartir esta presentación por aquí si alguien desea. Varias cosas como para ir cerrando es el tema de, evidentemente, la población LGBTIQ+ juvenil está muy excluida de los espacios de organización y de los espacios que buscan hacer inclusión social de las juventudes. No es que no participen, pero digamos que están todavía bastante discriminadas porque la información no llega a ellas, o porque sus condiciones económicas no favorecen su participación, o pues por varias razones. Otro tema bien interesante, bueno, el tema del consentimiento. Otro tema que salió en las entrevistas a líderes juveniles de colectivos y colectivas es la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades para construir medios de vida sostenibles, la falta del reconocimiento de las juventudes como actores sociales que pueden aportar a la construcción de políticas públicas, a la construcción de escenarios seguros, de entornos protectores. Es decir, sienten que la sociedad les
les concibe siempre como un problema y no como actores y actoras claves dentro de la construcción de respuestas a sus territorios, ¿no? A las problemáticas de sus territorios. La dependencia económica es reconocida por las mujeres como un elemento importante en la naturalización y la reproducción de la violencia basada en género. Y algo que también quisiéramos resaltar es la falta de espacios seguros para la asesoría en temas de salud sexual y reproductiva y para trabajar temas de violencia basada en género. Es decir, hay muy pocos espacios seguros, es decir, espacios donde los y las jóvenes se pueden encontrar, que no sea en la calle donde viven discriminación, o si es en la calle que sea un espacio también aceptado, ¿no? Que sea un espacio que se toma y que pueden usarlo libremente sin que les manden a la policía, sin que les digan que ahí no pueden estar, etcétera, donde puedan recibir información. No quisiera dejar esto por fuera, y es que hay muchísimos espacios juveniles de organización. Está la participación en este diagnóstico de Grita en las Aulas, que es un espacio de estudiantes universitarios y universitarias de la Universidad Luis Vargas Torres. Estuvo también participando Red Badeas, que es un colectivo de población LGBTQ+. Estuvo participando asesoras del Consejo Consultivo de Jóvenes de Muisne. Es decir, sí hay espacios de organización, pero no están teniendo el apoyo ni la escucha necesaria para poder construir un montón de propuestas que tienen. Y ahí yo creo que lo dejo para que Dayana participó en el diagnóstico y hace parte de algunas de estas redes, pues nos pueda contar un poco más sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, por esa presentación y esos aportes. Vamos a dejar la palabra a Dayana Zamorano, quien participa del colectivo juvenil Gritan las Aulas en Esmeraldas, Ecuador, y quien ha participado del diagnóstico. Hola a todas, como ya saben, igual soy Dayana y nada, mi participación ahora es un poco como para poder conversar acerca de las realidades frente a la violencia basada en género en Esmeraldas, y también como resultado de mi participación, un poco de la experiencia de cómo fue este diagnóstico que se realizó y que estuve presente dentro de esto. Entonces, un poco como para poder hablar acerca de estas realidades frente a la violencia basada en género, de cómo la juventud, de cómo nosotros como jóvenes percibimos o tenemos estos imaginarios y practicamos también en nuestra cotidianidad la violencia basada en género o estas relaciones de poder. Para tener una idea de ello, es como necesario destacar que cuando hablamos de violencia basada en género, no solo se limita o tiene que ver con estas violencias que son ejercidas contra la mujer y por el hombre, sino que es importante resaltar que existe todo un sistema, una estructura, cimientos fuertes que sostienen este ejercicio de violencias machistas, justo porque es ejercida desde una posición dominante y que evidentemente, generalmente, también muy generalmente, es masculina sobre representantes de estas posiciones subordinadas, y que también tenemos claro que histórica y estadísticamente es sobre las mujeres o en sí lo femenino. Y por ende, digamos, todas estas personas que no encajan dentro de estos patrones heteronormativos, dentro de todo lo que tiene que ver con la heteronormatividad, también es donde también se perpetúa estas situaciones de violencia, ¿no? Todas estas violencias machistas, y como digamos, como un claro ejemplo, un caso también de las personas LGTBIQ. Dentro de estos resultados también, como nos acaba de compartir Fernanda, o sea que hay como una extensión súper larga en relación a cómo se percibe la violencia dentro de Esmeraldas. Dentro de estos resultados tenemos también que las personas LGTBI, las personas pertenecientes a las diversidades sexogenéricas, están expuestas, como lo dijo Fer, a vivir violencia basada en género solamente por su orientación sexual. También de esto fue reflejado que estas violencias obviamente están súper invisibilizadas, ya que otro de estos resultados dentro de este diagnóstico nos dice que existe como un numeroso listado de justificantes para el ejercicio de la violencia, ya que la tradición y los códigos culturales vienen a ser como estos argumentos muy presentes que tenemos como juventud al momento de justificar las violencias machistas. Entonces creo que desde ahí nos podemos ir haciendo una idea de los imaginarios y las prácticas de la juventud sobre estas relaciones de poder y las violencias basadas en género.
y así tomando como estos imaginarios como los mecanismos a través de los cuales todas las personas, porque todas las personas como vivimos o repetimos o vamos haciendo de forma repetitiva, circular y también transmitir todos estos mensajes que en nuestros contextos que son violentos, y que aparte de que los transmitimos, evidentemente también vamos practicando estas acciones y que se van perpetuando dentro de nuestra vida, que van generando desigualdades entre las personas, porque es obvio que también que lo vemos desde una postura de las intersecciones, hablar también, digamos, de todas estas intersecciones que nos atraviesan a las personas, a las mujeres, a todas las personas disidentes de la heteronormatividad. Aumenta también como cuando vivimos situaciones de pobreza, como sabemos, Esmeralda también estructuralmente es una provincia empobrecida. También se aumenta o existen estos factores de riesgo también, como comentaba Fer, también las personas que viven en condición de movilidad humana, así, es como el hecho de ser una mujer o una persona perteneciente al LGTBIQ, o sea, ser mujer, ser negra, ser pobre, ser una persona en condición de movilidad humana, aparte de tener VIH o ser una persona con diversidad funcional, o sea, todos estos factores y todas estas intersecciones que de ley nos van oprimiendo como personas, porque también se escucha, también está como todas estas percepciones, estas subjetividades, que justo todos estos cimientos, esta estructura no nos deja como repensarnos, como cuestionarnos justo cómo vivimos estas violencias y cómo las vamos percibiendo a través de nuestras vidas. Entonces, como parte de estos resultados del diagnóstico, también nos arrojaba que teníamos deserción escolar, o sea, el abandono de nuestros proyectos de vida. Otra de las cosas que había era como estos trastornos psicológicos como causas de las violencias vividas que tienen, y que es reflejado entre todas estas estadísticas que los vivimos, que se las viven las mujeres justamente por todo esto, estos factores, ¿no? Muchísimas gracias, Dayana y Fernanda, por haber compartido esos resultados, esa experiencia de ese diagnóstico. Así que ahora agradezco a Alejandra Guerrón, como especialista de violencia contra las mujeres por ONU Mujeres en Ecuador, para que pueda hacer su presentación, tomando en cuenta que el tiempo de las presentaciones es de 10 minutos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Solamente como un dato inicial, planteamos como desde algunas instancias de Naciones Unidas lo que se considera ser joven, ¿no? Entonces, una de las definiciones ha sido plantear que joven es una persona que tiene entre 15 y 24 años. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, extiende, digamos, este tema de la juventud hasta los 30 años. Y de acuerdo a la legislación ecuatoriana se considera joven a todas las personas que se encuentran entre los 18 y 29 años de edad. Eso como para considerarlo del inicio y de cómo planteamos, digamos, algunas de las cifras que vamos a establecer aquí para poder tener un panorama general de lo que sucede con la juventud y en particular en los temas de violencia contra las mujeres en el Ecuador. En la actualidad, en realidad existe una población bastante numerosa de jóvenes, el 16% de la población a nivel mundial es joven, y de acuerdo a la Agenda 2030 se estima que este porcentaje subirá el 7% al año de 2030, es decir, prácticamente 1 de cada 4 personas va a ser joven, va a ser considerada joven en el mundo. Y en el Ecuador, de hecho, actualmente el 25% de la población total del Ecuador es joven, es decir, igual que lo que planteaba, 1 de cada 4 personas en el Ecuador es joven. Casi 3/4 partes de la juventud ecuatoriana se declara mestiza,
y tan solo el 7% se autoidentifica como indígena y otro tanto como montubio y afroecuatorianos. Generalmente la población mestiza está concentrada en las zonas urbanas, mientras que más bien la población indígena se encuentra concentrada en un medio rural. Y el 6% de la población se autoidentifica como blanca y esta se encuentra también concentrada en zonas más bien urbanas. Les pedimos si es que pueden por favor cerrar los micrófonos. Algunos de los datos que ya planteaba la colega en el estudio, digamos, se correlatan en los datos que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, el 70% de los jóvenes y las jóvenes entre 16 y 17 años están acogidas por la educación, o sea, se encuentran con una cobertura educativa. Esto no es muy alto porque además esto baja en el medio rural. Tan solo el 60% de los jóvenes entre 16 y 17 años tienen acceso a la educación, ¿no? Lo que ya te plantea un proceso posterior seguramente de exclusión al momento de acceder al trabajo. Y también se corrobora el tema de las tasas de desempleo que son bastante más superiores en la población joven que en los adultos. El 20% de los jóvenes de entre 15 y 24 años actualmente no están estudiando y no están trabajando y lamentablemente esta estadística va a aumentar cuando veamos los impactos de la pandemia que las vamos a tener que superar digamos, en los próximos años, ¿no? El 57% de los jóvenes que tienen empleo en el país generalmente son trabajos temporales y no cuentan con ningún tipo de beneficio de ley o seguridad social, por ejemplo, ¿no? Lo que te puede plantear que es un trabajo que tiene ciertas condiciones más bien de precariedad. Justamente también lo que planteábamos, ¿no? Este contexto de pandemia, ustedes conocen, el tema del desempleo ha subido de manera importante y más de 100,000 jóvenes de entre 18 y 29 años han perdido sus trabajos en este corto periodo en el cual hemos sido afectados por esta crisis sanitaria, ¿no? Y la mayor parte de los casos que tienen que ver con el VIH y con el SIDA que han sido notificados en el país se encuentran entre personas de 20 y 40 años y donde el pico más destacado es entre 25 y 35 años, lo que nos plantea, digamos, algunas situaciones, tanto de violencia sexual, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pero también de educación sexual o de acceso a, digamos, métodos de prevención que seguramente la colega de LUNFA posteriormente profundizará en estos temas, ¿no? Y dado que la colega también de LUNFA profundizará en estos temas, yo solo quiero plantear muy brevemente la problemática del embarazo adolescente en el Ecuador, porque lamentablemente el Ecuador es el que tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe, dado que registra 111 casos por cada 1,000 jóvenes entre 15 y 19 años. Y existen pues niñas que están siendo madres, 3% de madres que tienen menos de 15 años, generalmente está vinculado a una situación de violencia sexual, dado que así lo plantea nuestro código penal, ¿no? Evidentemente, los impactos que tiene el embarazo adolescente frente a la situación o al proyecto de vida que tienen las mujeres en particular, ¿no? Y las adolescentes en particular, en este caso, pues son muy importantes, ¿no? Cuando no existe un embarazo temprano o precoz, existe una mayor posibilidad de acceso a la educación y el tener un mayor acceso a la educación evidentemente nos va a permitir tener un mejor empleo. La edad de los matrimonios y de las uniones se va a más bien atrasar, van a existir o van a vivir en espacios más seguros. Y va a haber definitivamente un equilibrio entre los estudios y el disfrute de la vida de esta adolescente, ¿no? Eso evidentemente finalmente va a tener un correlato al momento de la vejez de la persona
que va a tener una mejor condición de vida, ¿no? Sin embargo, cuando existe un embarazo en mujeres menores de 19 años, pues todo esto se complica. Más bien hay un abandono en la educación. Las mujeres al tener menor educación se involucran en más bien empleos informales, en uniones tempranas, generalmente se dan en espacios más bien inseguros, es decir, toda la situación en general, el proyecto de vida de las mujeres, y en este caso de las jóvenes, se va afectando, ¿no? Para eso existe una serie de inversiones que debería realizar el Estado ecuatoriano para evitar este tipo de situaciones, para prevenir este tipo de situaciones, pero también existe un correlato o podríamos decir, una responsabilidad ciudadana también, ¿no? Frente a abordar estas problemáticas en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Estos son otros datos sobre el impacto de la violencia basada en género en las adolescentes, dado que lamentablemente a nivel global, en el mundo, todavía se dan muchos matrimonios antes de los 18 años. Ustedes saben que la legislación en el país, esto lo reguló recientemente en el Código Civil en el año 2015, es decir, nuestra legislación es bastante reciente en este sentido. Una de cada 2 adolescentes embarazadas tienen anemia nutricional, lo que aumenta mucho el riesgo en cuanto al nacimiento y a la vida propia de la mujer en este sentido. En el Ecuador, cada día dan a luz 7 adolescentes menores de 14 años producto de una violación. De cada 100 embarazos, esta edad 8 terminan en aborto, y en el mundo un adolescente muere cada 10 minutos como el resultado de la violencia, ¿no? Esto es importante visibilizarlo, abordarlo y trabajarlo para poder evitar que las vidas de las mujeres sean básicamente desechables, ¿no es cierto? Ya datos sobre violencia basada en género en las mujeres contamos a través de la última encuesta nacional que se realizó en el año 2019 sobre relaciones familiares y violencia contra las mujeres. Existe una desagregación por edad en cuanto a los datos de violencia, y es interesante conocer que prácticamente la mitad de las adolescentes de entre 15 y 17 años ya han experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida, y el 65, casi 66% de las mujeres entre 18 y 29 años, ha vivido una experiencia de un hecho de violencia a lo largo de su vida. Es decir, más de la mitad de las mujeres a muy temprana edad ya estamos enfrentadas a la violencia. Casi el 19% de las mujeres entre 15 y 29 años han experimentado este tipo de violencia en el ámbito escolar, que es un poco lo que comentaba la colega, ¿no es cierto?, en ese ámbito que debería ser seguro, como el del hogar, en el caso de las mujeres y en el caso de las niñas y de las adolescentes particularmente. Más bien esos espacios que deberían ser seguros se convierten en espacios muy inseguros, y uno de ellos es justamente el ámbito escolar. Y el 35% de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito social, es decir, en el ámbito comunitario o en el ámbito público. Por ejemplo, lo que hablamos del acoso sexual o la violencia sexual en el espacio público es parte de esta violencia, y el 43% de las jóvenes de entre 18 y 19 años han experimentado este tipo de violencia en este ámbito más bien más comunitario y más público. Esta violencia, como está más bien recientemente identificada, ustedes pueden ver que tal vez los datos aquí en la encuesta salen bajos, pero por ejemplo, en estudios que hemos realizado del programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas en Quito, en Cuenca, más del 90% de las mujeres reportan haber sido acosadas en el espacio público. Otros datos que podemos ver... ¿Sí? Disculpa, Mari. 2 minutos. Perfecto. 2 minutos le quedan. Muchísimas gracias. El 27% de las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años, como les decíamos, han experimentado violencia por parte de su expareja a lo largo de la vida. Y 30 de cada 100 mujeres que se identifican como ecuatorianas han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Esto es muy alto. Una de cada 3 mujeres que se identifican como afroecuatorianas ha vivido violencia en los últimos 12 meses.
Igual la estadística para las mujeres indígenas es también alta y plantean un alto índice en la violencia gínico-obstétrica. Y lamentablemente la pandemia pues también ha afectado el tema de la violencia contra las mujeres, la cual ha aumentado y tan solo en estos meses, digamos, que hemos vivido de confinamiento, han habido 47 femicidios en el país. Algunas de las cosas que comentaba la colega en el estudio, pues también han sido identificadas en la encuesta de relaciones familiares que planteaba algunos de los temas sobre las reflexiones de las mujeres frente a los roles masculinos y femeninos. Y aquí podemos ver que un porcentaje importante, 16% de mujeres entre 15 y 29 años, creen que una buena esposa tiene que obedecer a su esposo en todo lo que le ordene, ¿no? Es decir, todavía existen muchos patrones culturales, ¿no? Que nos señala que las mujeres tenemos que obedecer a los hombres. El 37% de las mujeres creen que deben ser las responsables de las tareas de la casa, del cuidado de los niños y de las personas enfermas y ancianas, es decir, que esta tarea parecería no ser compartida con los hombres. Y esto además disminuye, por ejemplo, el tiempo que las mujeres tenemos para trabajar o para estudiar o simplemente para recrearnos. También el 35% de las mujeres creen que el hombre debe ser el principal responsable de todos los gastos de la familia, es decir, digamos que deben cumplir con ese rol de proveedor. El 8.6% cree que debe tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando él lo desee, es decir, no es una decisión conjunta tomada por la pareja. Por suerte, este porcentaje es más bajo que los otros, sin embargo, sigue siendo alto porque esto justifica la violencia sexual al interior de la pareja, ¿no? de la relación conyugal, por ejemplo. El 42% de las mujeres jóvenes cree que debe actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres, un poco lo que planteaban las colegas en el estudio, ¿no es cierto? Es decir, es responsabilidad de las mujeres si viven violencia o si que tienen alguna situación de violencia sexual. El 13% de las adolescentes mujeres creen que trabajar implica descuidar el hogar y sus hijos, es decir, que la tarea debería estar concentrada en las tareas de cuidado y además que los hombres deben tener mejores puestos de trabajo que las mujeres. Es decir, esto es parte del imaginario, aquí solamente fueron encuestadas mujeres en esta encuesta, por tanto es un imaginario que tenemos que también trabajar tanto con los hombres, pero también con las mujeres, para no continuar reproduciendo este tipo de situaciones. Bueno, esto no lo voy a mencionar, solamente habíamos colocado algunas situaciones frente a la población LGBTI y cómo han sido discriminadas, cómo sus familias no les aceptan, cómo han vivido muchas situaciones de violencia al interior del hogar por su condición de diversidad sexual, digamos, que también tiene un correlato con lo que planteaba la colega Levantado en el estudio de Esmeraldas. Finalmente, solo brindar algunas recomendaciones. Tenemos que continuar fortaleciendo esos espacios comunitarios para poder reflexionar en torno a estas, digamos, estos roles tan tradicionales o tan hegemónicos, ¿no es cierto?, que todavía lamentablemente continúan estando en los jóvenes, en hombres y mujeres de nuestro país. Es importante que la sociedad civil participe en espacios activos, ¿no es cierto?, de exigencia de sus derechos para poder abordar desde la política pública este tipo de situaciones y que además exijamos que el Estado brinde los presupuestos necesarios para poder seguir trabajando frente a estos temas, pero también a la educación y frente al trabajo de los jóvenes, ¿no? Es necesario demandar una educación adecuada para los jóvenes donde se aborde los temas de salud sexual y reproductiva, donde se aborde el tema de la igualdad de género, donde se aborde la no discriminación, para poder tener cimientos, ¿no es cierto?, para los jóvenes actuales y para los niños y las niñas también. Es necesario tomar acciones de prevención, por tanto tener datos, los datos que nos han compartido es sumamente importante para poder establecer estrategias de prevención frente a la violencia, mantener estos encuentros periódicos entre la familia, entre la comunidad, entre adultos, entre jóvenes, para poder dialogar en estos temas también es muy importante para prevenir la violencia e integrar en estos espacios a población diversa, a la población LGBTI, a la población indígena, a la población afroecuatoriana, afrodescendiente, etcétera. Es sumamente importante
para alcanzar estos temas de igualdad que tanto queremos, especialmente la igualdad de género. De nuestra parte, desearles todos los éxitos para que puedan continuar con este trabajo, con el diagnóstico. Lo que continúa entonces es establecer acciones de implementación, de acción, ¿no es cierto? Y el involucramiento de los jóvenes va a ser fundamental para este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Alexandra, por compartir esos datos tan importantes para tener como una mirada nacional y global sobre la situación vivida por la juventud. Ahora vamos a pasar a la presentación de Danilo Valdivieso, quien es asociado de protección en la oficina de terreno de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Esmeraldas. Sí, voy a tomarme unos 10 minutitos para hablar acerca del derecho a una vida libre de violencia en la juventud refugiada y migrante. Tengo una pequeña presentación igual que espero lograr compartir. Entonces, muchísimas gracias a Paz y Desarrollo por la iniciativa, gracias a los colegas que nos están apoyando y que han compartido esta información súper interesante. Queríamos comentarle desde ACNUR, yo trabajo acá en la oficina de ACNUR hace algún tiempo. Nuestra oficina está presente en el Ecuador hace unos 20 años y en Esmeraldas hace unos 10 años, trabajando para apoyar al Estado ecuatoriano a responder a las necesidades y a proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas, desplazadas internas y las comunidades que acogen a esta población. Estamos trabajando en Esmeraldas con algunos socios y algunas organizaciones. Quería presentarles antes de hablar concretamente el tema de juventud, una pequeña distinción que me pareció súper importante cuando veía la invitación y generalmente es muy común confundir los términos, los conceptos sobre lo que es la migración y sobre lo que es el refugio. Es súper importante que tengamos esta distinción porque a partir de esto también las respuestas y la comprensión, el entendimiento y la identificación de las necesidades y la protección de los derechos varía. Entonces, una persona refugiada, y les decía una persona migrante, no es lo mismo. Este video dura 1 minuto, les invito a mirarlo atentamente, no tiene audio. Le voy a dar play, no sé. Quiero comenzar con esta pequeña reflexión, que una persona refugiada, que no es lo mismo que una persona migrante, y a partir de esto comentarles ya concretamente de las personas refugiadas en el mundo y personas en situación de refugio y desplazamiento. Hay alrededor de 79 millones, casi 80 millones. Desafortunadamente, ahora, en 2020, hay más refugiados y refugiadas de lo que había al finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando nació el ACNUR. Pero un dato interesante es que, por lo menos en América Latina, el 60%, ustedes conocemos la situación de Venezuela, que hay muchas personas que están saliendo, muchas personas migrantes y refugiadas y migrantes, pero de estas el 60% son menores de 35 años, es decir, estamos hablando de una población eminentemente joven, y en el mundo cerca del 40% de las personas que están en necesidad de protección internacional, personas que han solicitado la protección internacional,
son menores, el 40% son menores de 18 años. Entonces estamos viendo que hay un tema de juventud bastante fuerte. 26 millones de refugiados ahora, según el informe 2019, el informe global de ACNUR 2019, entre otros datos. Y ya aterrizando un poco en Ecuador, una de las reflexiones que quería compartir en estos minutitos es sobre todo diferenciar cuáles son los derechos que no tienen las personas refugiadas inmigrantes en Ecuador. Voy a partir del negativo porque quizás es más fácil explicarlo. Si nos habíamos hecho esta pregunta, pues la respuesta es bastante simple. El artículo 9 y el artículo 11 de la Constitución de Ecuador dispone, mejor dicho, que las personas, sean ecuatorianas o sean de otra nacionalidad, los habitantes de Ecuador van a tener el mismo trato que una persona ecuatoriana, independientemente de todo, de la condición migratoria, de la nacionalidad, la etnia, etcétera, etcétera. Y así lo habla, como les decía, el artículo 9 y 11. Es bastante clara, a diferencia de sus precedentes constituciones. Antes hablaba, las personas de otras nacionalidades van a tener los mismos derechos de acuerdo con la ley. Le daba un rango más bajo que la Constitución, pero desde 2020 es bastante clara en que es el mismo trato que para las personas ecuatorianas. Y adicionalmente el artículo 41, a partir del artículo 40 en adelante, hay un capítulo específico de movilidad humana, en donde se habla acerca de los derechos del asilo, el refugio, que se reconoce a la migración como un derecho humano, reconoce al asilo y el derecho a solicitar asilo como un derecho humano también. Eso como ustedes saben, es parte del catálogo de los derechos humanos. Y además reconoce y garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas refugiadas, inmigrantes. Entonces, no se identifica ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria y se reconocen los derechos de asilo y refugio, como les decía, y además el Estado va a garantizar y respetar el principio de no devolución. Esto quiere decir que no se va a sacar a las personas que ya están acá o no se les va a impedir la entrada al Ecuador a las personas que vienen huyendo porque su vida, libertad o seguridad está amenazada, es decir, que están sufriendo violencia en su propio país. Y por lo tanto, tampoco habrá sanciones por el ingreso irregular. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, y ya con esto termino porque no que tenía de 5 a 10 minutos. Una reflexión muy cortita respecto a si tratamos a alguien por igual, ¿causa discriminación? No sé si nos habíamos preguntado esto, pero sí, tratar a todas las personas, es un poco capcioso esto, pero tratar a las personas, a todas por igual, nos puede generar una discriminación y estoy seguro que ya lo han visto esto, a mí me encanta muchísimo para esta imagen, porque creo que refleja muy bien por qué son necesarias las acciones afirmativas, por qué es necesario un enfoque de diversidades, porque no podemos tratar a todas las personas de la misma manera si queremos ser justos, justas, equitativos, equitativas. Entonces, por eso mismo, y esta es mi última lámina, el Estado ecuatoriano ya a nivel constitucional habla de la garantía de los derechos de los y las jóvenes, para la garantía de la promoción de estos derechos, de la participación e inclusión, lo reconoce a los y las jóvenes como actores estratégicos del país y además el Estado fomenta el trabajo y la garantía de acceso al primer empleo, entre otros. Eso está en el artículo 39 de la Constitución. Solo quise comentar, hay varios artículos en la Constitución que protegen a varios grupos de población, pero solo quería compartirles este porque me parece que es uno de los más claves y más claros de cómo aplica algunas acciones afirmativas para la juventud en el país. Y termino con esto. Los temas de violencia, la protección contra la violencia, contra la discriminación, las violencias, las discriminaciones, incluyendo la violencia basada en género, es responsabilidad del Estado y de la comunidad, tanto internacional como de la comunidad de acogida, de proteger a todas las personas independientemente de dónde vengan. Todas las personas somos seres humanos, ¿no? Y tenemos una corresponsabilidad como personas, como miembros de la comunidad, de apoyar a las personas, no importa de qué país vengan. Y alguien me decía alguna vez, cuando conversábamos con personas refugiadas, personas migrantes, me encantó muchísimo la, mm, la reflexión, que la historia es un péndulo
Las personas que somos ecuatorianas recordaremos que hace algunos años, en la crisis económica del país, mucha gente fue a Europa, a España, Estados Unidos, pero también mucha gente fue a Venezuela. Y ahora mucha gente está regresando. Entonces, esta vez quizás le toca a otros países y quizás mañana nos tocará a nosotras, nosotros, nosotres. Entonces, por eso es súper importante esta solidaridad, esta empatía para con la situación que están pasando las personas, todas las personas, incluyendo las personas jóvenes, que como vemos representan un segmento importantísimo de quienes están huyendo o saliendo de sus países. Así es que la protección en contra de la violencia es para todos, independientemente de dónde vienen y cuál es su estatus migratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Danilo, por su presentación y sus aportes. Para cerrar ese espacio de foro, voy a dejar la palabra a Ruth Quiñones, quien es coordinadora de la Unidad de Asistencia Técnica del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Esmeraldas. Muchas gracias a Paz y Desarrollo y todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y sobre todo a la sociedad civil de Muisne que han contribuido con este estudio. Como Fondo de Población de Naciones Unidas estamos contribuyendo con este webinar en el tema de los desafíos del acceso a la salud sexual y reproductiva que también está recogido en el estudio, en el diagnóstico. Y bueno, un poco cuando se nos planteaba, definíamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hablamos de desafíos, ¿no? ¿Qué hacemos de desafíos con respecto a la salud sexual y reproductiva cuando parece que los tenemos todos allí? Me das la siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de desafío, en realidad esta expresión tenemos que ubicarla más y en base a lo que también nos dicen las barreras presentadas en el estudio, hay que ubicarla en los estados, porque está en el estado toda esta obligación del cumplimiento de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. Y allí el gran espacio está en esta deficiente oferta de los servicios de salud, que se evidencian mucho en la dinámica de nuestra ciudad y nuestra provincia en Esmeraldas, y mucho más en esta sociedad de la frontera norte del Ecuador, donde tenemos todas las dificultades sociales, todos los determinantes que impiden mucho más este acceso a la salud sexual y reproductiva. Entonces, yo quise empezar este momento de reflexión sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto los estados cumplen con esto, ¿no? ¿Qué tanto nos garantizan este acceso efectivo a estos derechos sexuales y reproductivos? Y lo dejo allí como parte de las reflexiones que posiblemente muchos de los que participamos de este webinar lo tenemos allí en mente, ¿no? Y esto está mucho más en esta deficiente oferta de los servicios de salud. Pasemos por favor la siguiente. Luego de esta oferta de los servicios, yo quiero desactivar esto, pero no se puede. Quisiera entrar a reflexionar sobre estos derechos sexuales y reproductivos. Yo noto que algunos de los colegas también lo han mencionado, pero es importante mencionarlo. Por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, que fue en el Cairo en el 94, allí hubo un tema importante. Fue notable lograr un consenso global, porque a veces están entre muchas cosas sin ponerse de acuerdo. Y esta conferencia logró este consenso global donde nos dice que la salud sexual, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de todas las personas, independientemente de su edad, su paridad, su estado civil, su origen étnico, su orientación sexual, tenemos este derecho a la salud y tenemos el derecho al reproductivo. Y estos derechos reproductivos se definen como este derecho básico de todas las parejas, de todos los individuos, a vivir libre y responsablemente sobre el número de esparcimiento de hijos, el intervalo entre estos, y a disponer de la información y los medios para hacerlo. Al igual que el derecho a tener una vida sexual satisfactoria, es decir, porque a veces unimos mucho el tema de los derechos reproductivos con el derecho sexual. Entonces, una vida sexual satisfactoria y, por supuesto, alcanzar este máximo nivel
de salud sexual y este máximo nivel de derechos reproductivos. Entonces, yo quisiera también en parte de esto reflexionar sobre estos dos grandes sectores de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Siguiente, Mario. Bien, entonces, ahora cuando nos ubicamos en las barreras, la anterior, por favor, nos ubicamos primero en estas barreras de manera de este acceso, cuando les decía el tema del gobierno, de los gobiernos y los estados, el acceso al servicio de salud sexual y reproductiva. Ahí tenemos, y lo mencionaba el estudio, también algunos factores asociados a todo el entorno sociocultural de adolescentes y jóvenes y de los proveedores del servicio. Por ejemplo, toda esta configuración imaginaria sobre los conceptos y valores del cuidado de la salud, toda esta percepción acerca de los servicios y aspectos socioeconómicos. Mencionaba, por ejemplo, el estudio, qué tan gustoso, qué tan satisfechos se siente un adolescente, un joven de acudir hasta una unidad de salud, a un proveedor del servicio de salud, a recibir atención o a simplemente conversar sobre su salud sexual reproductiva, ¿no? Otro, en el tema de la provisión de los servicios de salud, tenemos la prestación de los servicios, ¿no? La ubicación, ¿no? Ahora, últimamente se distribuyó tipo C, tipo B, tipo A, que se atienden cada uno de estos niveles. ¿Cómo están distribuidos? Esta ubicación, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de los jóvenes, ¿no? De los profesionales y que a veces es sumamente limitada, muchos están con algunas objeciones de conciencia para atender todo lo que es la salud sexual y reproductiva. También tenemos participación efectiva de los diversos sectores, instituciones y grupos comunitarios aliados. Y lo otro, estas decisiones de tipo político y administrativos en las que se enmarcan dichos servicios. Entonces, estas barreras, una grande y otra que realmente marca mucho la situación de Esmeraldas, escenarios sociales, este autocuidado del derecho a la salud. Y, por ejemplo, tenemos y veíamos el tema, por ejemplo, de la menstruación, ¿no? Tan entregado o llega información a las adolescentes con todos estos imaginarios, cuando lo ideal sería verlo más bien como un derecho, un tema de la salud, del cuidado de las personas para con su cuerpo, ¿no? Y sin embargo, este tema de la menstruación, visto como sucio, como poco higiénico, cuando corresponde más bien a la salud y a la vida, ¿no? Es decir, el hecho de que tu cuerpo esté funcionando bien es el hecho de que llegue una menstruación. Entonces, estos imaginarios, esto realmente es una de las grandes barreras, y ahí puedo mencionarles todo el tema socioeconómico, mitos, prejuicios, conceptos, valores que hay sobre el cuidado de la salud, que hay sobre la identidad de género. Ahora veíamos todo el tema de la orientación sexual, la cultura, la etnia, brechas generacionales, entre otras cosas que realmente impiden que podamos hacer un ejercicio pleno de nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Otra de las barreras, y esta es una de las grandes, es las barreras institucionales. Todos estos impedimentos estructurales de la organización, le damos la siguiente, de la organización de los servicios de salud. Se les mencionaba, por ejemplo, el tema de administración y de gestión. Y ahí en el tema de administración y de gestión tenemos políticas institucionales, hay procesos administrativos, hay ineficiencia en la gestión. Ahora mismo en el tema del COVID, con la pandemia, algunos estudios nos ubican en todos los problemas que ya están para el acceso realmente a los servicios de salud, porque en el momento de pandemia todo se ubicó dentro del COVID y se dejaron gestiones como, por ejemplo, atención a la salud materna, atención al acceso al método de planificación familiar, y las instituciones del Estado garantistas de esto simplemente no consideraron entre sus estudios, entre su gestión, atender la salud sexual y reproductiva, porque simplemente se lo ve como para después, luego, no está considerado como prioritario. Todo el tema de administración y gestión que ya les mencionaba, recursos humanos, recursos financieros realmente siempre es lo menos que se ubica,
todo el tema de la coordinación interinstitucional, intersectorial, y aquí hay algo que es importante mencionar, esta participación juvenil, social y comunitaria. Es interesante algunas situaciones que se están dando en nuestra provincia, pero es necesario que esta participación juvenil, social y comunitaria empiece a interactuar también y empiece también a demandar de los estados, pues justo esa respuesta, porque a veces dejamos como sociedad también sin exigencia, sin abogacía y sin participación. Esta es otra de las situaciones a considerar. La tercera barrera, le pido me proyectes la siguiente, son estas barreras políticas nacionales o territoriales. Todos estos impedimentos macroeconómicos de la organización del Estado como garante de derechos. Y toda esta legislación y normativa sectorial que realmente no me voy a describir todas, pero por ejemplo hasta el Ecuador como que da avances en estos temas y luego retrocede, antes con una estrategia intersectorial de prevención de embarazos adolescentes, ahora la detienes, entonces el Estado unido como laico sin ejercer esta libremente, con presiones que vienen de todos lados, y entonces hay todos estos impedimentos del el Estado controlador sin entregar descentralizaciones entonces nos impiden mucho más a los jóvenes, a los adolescentes que están en todo este proceso de crecimiento. Entonces, quise ubicar estas tres barreras, están justo en un estudio que se hizo al respecto de por qué los jóvenes, por qué los adolescentes no acuden, y por supuesto coinciden plenamente con la problemática de nuestra provincia, coinciden plenamente con la situación de Esmeraldas y todas estas otras determinantes que agrandan y agravan la situación de Esmeraldas. Luego, yo quisiera reflexionar justo sobre estos derechos, la siguiente diapositiva. Entonces, los derechos son iguales, y si yo este rato, para todos, si yo este rato le pido a los más de 100 participantes que me parece haber visto, estamos acá, que levante la mano si tiene derecho a dormir, si tiene derecho a comer, a bañarse, a estudiar, a que nos cuiden, a jugar. Si yo estuviera en un escenario presencial, estoy seguro que todos y todas y todes están alzando sus manos. Entonces, si los derechos son iguales para todos, ¿por qué? Y ahí pido pasar a la siguiente diapositiva. Justo estas barreras que les mencionaba, ¿por qué los derechos sexuales y reproductivos no son considerados también como esos derechos humanos? Justo por todas estas otras barreras que les mencionaba, y aquí es donde invito a la audiencia que nos acompaña ahora a poner nuestras manos, y como organizaciones o como colectivos que existimos en esta sociedad, pudiéramos igualar esto, ¿no? Los derechos sexuales, y pudiéramos tener acciones que nos permitan que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y eso implica justo los derechos a decidir sobre la salud sexual, pero también sobre la salud reproductiva, ¿no? Pero sobre todo, yo diría, porque a veces nos ubican como que lo reproductivo es lo ideal, es el único derecho que tenemos, pero sobre todo estos derechos sexuales, donde la barrera sociocultural es realmente determinante. Y allí los roles de las organizaciones que están en los territorios marca la diferencia. Esa era lo que quería comentarles. Por supuesto, justo no menciono eso, lo dije de manera general, pero entre las barreras está lo que no se separa el Estado laico de un Estado religioso, o de una situación religiosa, perdón, que están ahí unidos, donde hay muchas presiones de ese tipo, sociedad conservadora, que lo han mencionado ya los compañeros que me antecedieron en la palabra, y eso hace que sea realmente mucho más difícil, pero no menos abordadores. Y ahí es donde hay que felicitar espacios como este, espacios como otros que hemos coordinado, para seguir abordando estas barreras, ir superando estas barreras, y se pueda realmente acceder al derecho sexual y al derecho reproductivo. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias a los organizadores, y si hay alguna pregunta, estamos para desarrollar.
Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a todos los ponentes por haber compartido todas esas informaciones importantes para conocer más la situación que se vive desde la juventud en Ecuador, de manera más específica en Esmeraldas, y conocer todos los desafíos y todo lo que queda por hacer, ¿no? Entonces ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Entonces en el chat, tanto acá del Zoom como de Facebook, se habían dado algunas preguntas, entonces las voy a leer. Y si otras personas también desean hacer otras preguntas, pueden ponerlas en el chat o levantar la mano. Entonces, para empezar, ya preguntas para Fernanda Rodríguez, de Unidad Lunera, sobre lo del diagnóstico. Se preguntaba cuántas personas participaron del diagnóstico. Y también se pregunta cuál es la relación en el vínculo familiar o qué pasa en ese círculo familiar como resultado de embarazos prematuros o altos índices de baja autoestima. Bueno, se hicieron varios espacios de levantamiento de información. Se hicieron 2 talleres por cada cantón con jóvenes y colectivos juveniles. O sea, 2 en Atacames, 2 en Muisne, 2 en Esmeraldas. Se hicieron 2 grupos focales también en cada cantón. Se hizo entrevistas a líderes y lideresas de colectivos y colectivas juveniles. Y se hizo una encuesta más cuantitativa a 160 jóvenes de la provincia. Y luego algunos, bueno, en los talleres, que eran talleres de media jornada o de jornada completa, teníamos algunos test que nos permitían levantar información sensible, que obviamente algunas personas no quisieran compartir públicamente, pero que nos podría también dar algunas señales, sobre todo el tema de vivencia de violencias más específicas, ¿no? Eso por el lado de la muestra de las personas que participaron en el estudio. Frente a la relación del entorno familiar, entiendo yo la pregunta, no sé si la estoy entendiendo bien, lo que resaltamos fue que los jóvenes y las jóvenes identifican el hogar y la escuela, los colegios, el entorno escolar, como los espacios donde más viven violencia, ¿no? Violencia de todo tipo, no solo violencia psicológica, física o sexual, sino también la económica, incluso la simbólica, no sé si alcancé a mencionarlo, pero el tema de la reproducción de imaginarios y de patrones culturales gracias al papel de los medios de comunicación y la hipersexualización del cuerpo femenino, por ejemplo. Entonces, el entorno familiar era como el que se identificaba como quizás el entorno más conflictivo, de mayor tensión, el entorno donde no podían ser del todo quienes ellas y ellos son, porque existe demasiada demanda de una estética, de comportamientos, de lo que es válido, de lo que no es válido, de entender la juventud y la adolescencia como una etapa conflictiva, pesada, densa, y que no da cabida como a las reflexiones, a los sentires que son propios como de ese momento de la vida. Entonces, por eso muchas chicas y muchos chicos hablaban de que se transformaban su vestimenta, pero también su forma de hablar, su lenguaje, en los escenarios donde estaban con pares, porque allí se entendían y podían ser un poco más quienes ellas son y quienes ellos son. Mientras que en los entornos familiares se regulaban muchísimo. Y eso generaba obviamente una tensión. Algo que también resulta interesante es que muchas de ellas habían participado en espacios de sensibilización, de concientización, tenían muy claro el discurso, pero cuando empezábamos a depurar y a masticar las experiencias, nos damos cuenta que había tensión y conflicto, porque una cosa es tener conceptualmente la reflexión y otra cosa poder aterrizarla y llevarla a nuestras relaciones afectivas y a nuestras relaciones más íntimas. Entonces existe una tensión entre las reflexiones que se hacen en estos espacios de sensibilización y las realidades que se replican en el entorno inmediato, en el entorno familiar.
que está todo el tiempo diciendo que lo normal es la violencia, que lo normal es la desigualdad, que lo normal, como lo decían las compañeras, es que la mujer le sirva a su pareja, que no estudie, que no tenga ingresos propios, etc. Entonces, creo que hay una reflexión bien interesante porque los y las juventudes están pudiendo acceder a espacios de reflexión sobre la violencia, pero deberemos pensarnos estrategias para cómo lidiar con esa tensión entre lo que aprendemos en otros espacios y lo que nuestras realidades más inmediatas nos están diciendo todo el tiempo y reforzando todo el tiempo. Y allí sobresaltar la colectividad y la organización que muchas jóvenes y jóvenes están haciendo en Esmeraldas, en las universidades, en los grupos LGBT, en los grupos culturales, etc. Bueno, pasemos a otra pregunta que era para Alexandra Guerrero. Ahí se le preguntaba en cuanto al número de personas que perdieron sus trabajos durante la pandemia. Se preguntaba si se sabía la cantidad de mujeres y de hombres y si había como alguna cifra indicando que a lo mejor hay más mujeres que perdieron su trabajo en ese contexto. Y también había una pregunta para saber si existían mecanismos para evaluar de forma participativa las múltiples acciones que se han desarrollado en Esmeraldas o en el país y continuar con aquellas para cómo medir los impactos. No tengo el dato exacto ahora sobre el tema, digamos, de cuánto ha afectado a mujeres y hombres el tema del desempleo. Lo que sí sabemos, nosotros teníamos una brecha salarial del 20% en el Ecuador. Entiendo que el dato ahora, es decir, las mujeres ganaban 20% menos por realizar las mismas actividades que los hombres. Esa brecha se ha disminuido, entiendo, de lo que recuerdo el último dato, más o menos al 14%, pero no, digamos, no porque ha habido elementos para mantener la igualdad entre hombres y mujeres, sino porque hubo una caída de los salarios, digamos, de los hombres, podríamos decir, que hace que eso baje, pero baja para todo el mundo. No sé si me hago entender, es decir, se está más bien empobreciendo tanto hombres como mujeres, pero no es que ha habido una política específica para cerrar la brecha entre salarios de hombres y mujeres, ¿no? Lo que sí queda claro es que efectivamente el tema de la precarización del trabajo va a afectar de mayor manera a las mujeres porque están más vinculadas al trabajo informal y seguramente eso se va a potenciar. Eso por un lado con la pregunta con respecto al tema de la pérdida de trabajos. Con respecto al tema de las evaluaciones, yo creo que es fundamental y lamentablemente el país sí carece de la rigurosidad en el tema de evaluar las políticas públicas. Y sería fundamental, y existen muchas metodologías para realizar evaluaciones de manera participativa sobre las políticas públicas que se implementan de distintos ámbitos y en particular sobre el tema de violencia contra las mujeres. Recién se ha realizado la evaluación del Plan Nacional de Erradicación de Violencia. No tengo los datos a mano, sería interesante poder conseguirlos para saber qué tan positivamente, digamos, está evaluado, por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de Violencia, que se lo evalúa a nivel nacional, pero eso no necesariamente quiere decir que tenga un correlato a nivel local. Personalmente lo que les puedo decir es que nosotros hemos evaluado el programa de ciudades seguras para mujeres y niñas de aquí en Quito, que tiene, que tuvo en ese momento más o menos 8 años de implementación, y sí tenemos resultados positivos. Parecería no mucho, pero un resultado de impacto fue la disminución del 6% del 6% del porcentaje de acoso sexual en el espacio público. El 91% de las mujeres habían reportado haber sido acosadas en el espacio público. Haber bajado 6 puntos suena poquito, pero en una violencia tan normalizada es muy importante, digamos, como
como una estadística de impacto, ¿no? Y hay una serie de otras, digamos, evaluaciones que se hizo de las medidas que se tomaron que han sido reconocidas tanto por el gobierno local como por las mujeres como positivas, como las acciones que se realizaban, por ejemplo, en el transporte público, tan importante para el desarrollo de las mujeres, ¿no? Eso es lo que podría comentar así un poco brevemente. Muchas gracias, Alejandra. Capaz, Fernanda, para responder a la pregunta sobre el tema de las presiones sexuales en un entorno escolar. Sí, gracias, Mari. Pues una de las preocupaciones más importantes de las juventudes era que existe demasiada tolerancia a la violencia sexual, sobre todo en cantones como Atacames y Muisne. No existe como la sensibilización suficiente por parte del personal para ni la capacitación seguramente, ni la confianza suficiente en la ruta de atención para denunciar estos casos y ponerlos en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, por ejemplo, una de las grandes recomendaciones del texto es generar espacios de difusión de la ruta de atención y de los protocolos en casos de violencias basadas en género, porque si bien existen organizaciones que trabajan el tema, no significa que conocen la ruta de atención en casos de violencia que permitan no revictimizar, además de que habría que seguir haciendo un trabajo fuerte, porque no es que no se ha hecho, sino que hay que reforzarlo en incidencia institucional, ¿no? Las personas de Muisne, como lo expuse en la presentación, explican que hay una fuerte violencia institucional porque existen patrones culturales arraigados que revictimizan y que culpan a la mujer sobreviviente de violencia. Entonces, muchos y muchas deciden no denunciar o desistir de la denuncia ante esto, ¿no? Pues ante la negligencia, ante los comentarios despectivos, culpabilizantes que se hacen sobre ellas. Hay un comentario en el chat sobre el tema de la difusión, la importancia de la difusión y facilitación de las rutas de denuncia frente a la violencia de género y para conocer un poco más sobre el tema de la seriedad en las medidas. Entonces, no sé quién quisiera como desarrollar sobre ese comentario. Sí, yo creo que existe cada vez más sensibilización de la población y deseos de responder ante esta problemática, pero quizás faltan herramientas comunitarias, ¿no? Bajar a las comunidades realmente qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros desde el lugar en el que estamos, cómo responder a una violencia, cómo, a qué institución debe hacer qué institución debe brindar qué, cuáles son nuestros derechos, incluso reconocer las organizaciones locales que brindan acompañamiento para que cuando una mujer tiene que acercarse a estas instituciones que lastimosamente todavía son muy violentas, pueda hacerlo acompañada, asesorada de las organizaciones que en Esmeraldas conocemos y podemos hacer este tipo de asesoría y de gestión de caso para prevenir o minimizar estos actos de revictimización y de violencia institucional. Entonces, es una tarea que viene haciendo Lolita Lunera hace un tiempo y que, por supuesto, muchas otras organizaciones también vienen haciendo, pero aclarar la ruta muy clara con sus competencias, con sus derechos, con los servicios que ofrece cada institución, es clave para que las mujeres y por supuesto, los varones sepan responder cuando encuentran un evento de violencia, porque uno de los resultados de la investigación fue que casi el 100% de las personas han conocido un evento de violencia, muchas han sugerido a la víctima y sobreviviente denunciar, pero muchas han decidido no hacerlo porque el trámite es supremamente violento o porque desconocen cómo hacerlo, ¿no? De manera gratuita y de manera segura también para su vida, para su bienestar. Gracias, compañeras, por reforzar el tema que conversa la compañera Fernanda, el tema de las rutas es un tema que debe llegar a la población. En Esmeraldas, en los talleres es muy típico escuchar a los jóvenes que son acosados en los buses y sin embargo
no hay una incidencia en el tema de prevención de acoso en los buses. En Esmeraldas también se escucha mucho el mismo hecho de que la ciudad se divide por grandes distancias, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que trabajar el tema de las rutas, no solamente el tema de la difusión, sino de la celeridad. ¿Por qué? Porque muchas personas en el proceso se cansan de esperar un día, 2 días, 3 días, a veces semanas y a veces meses. Entonces, eso sí creo que hay que apuntar a que el servicio sea eficiente y sea inmediato. Entonces, yo creo que ese es un tema que sí hay que ir trabajando. Los jóvenes deben saber qué ruta deben tomar, qué deben hacer, deben saber cómo actuar frente a un tema de violencia. Si esa violencia no es directa o es indirecta, pero deben conocer las rutas. Estas compañeras, un saludo a todos y qué interesante tema. Muchas gracias, Elsie. Sí, efectivamente es primordial eso de la difusión y de la difusión de las rutas y que sean eficaces, ¿no? Entonces, dejamos el paso a Jocelyn. Muy buenos días. Bueno, que ya va a ser de tarde. Yo tengo, o sea, como que una interrogante. Yo soy joven, ¿verdad? O sea, más o menos sé de lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero como dicen, o sea, tomar los caminos. Yo sé el concepto, yo sé lo que me puede pasar, pero si yo tengo miedo ante esta situación, ante como que a mí me fuese a pasar algo, o sea, ¿qué medidas debo hacer si ante todo existe el miedo? ¿Alguien que quiera responder a esa pregunta? Si yo pudiera, no, quisiera contarles una experiencia que está teniendo la Fundación Intervenir en Esmeraldas, que es la formación de promotoras comunitarias para atender a dar respuesta a la violencia basada en género, y es la posibilidad de que creemos redes comunitarias en las que precisamente exista un rechazo a la violencia de manera colectiva, ¿no? No que sea una persona nomás la que ve y decide alzar la voz y rechazar el evento, sino que puedan crearse estrategias colectivas que no pongan en riesgo a más personas, pero que puedan atender, porque sabemos que a veces la ruta no funciona, que el 911 tarda en llegar, que es fin de semana y alguna institución no da respuesta. Entonces, sin el ánimo de suplantar la respuesta principal, que debe ser la respuesta del Estado, sí estamos haciendo una apuesta por crear y fortalecer redes comunitarias. A la violencia basada en género no se le puede responder de manera individual, porque, como ya lo decía Dayana, es un problema estructural. Y una mujer, las mujeres y las personas que hemos sufrido algún evento de violencia basada en género, sabemos que en ese momento es difícil responder. Así tengamos la información, así tengamos la claridad de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pues es un momento de shock y de mucho estrés emocional, y es necesario tener redes que nos acompañen en el proceso de articulación. Entonces, digamos, esa es una apuesta, más allá de la formación, de la difusión de rutas, de la sensibilización, es una apuesta por un rechazo colectivo, comunitario, que no sea solo un rechazo, sino que además a la construcción de estrategias comunitarias que permitan eso. Ante un evento de violencia, una comunidad responda de diferentes formas. En La Guario se han creado estrategias para todas las mujeres tienen un silbato, y cuando ya reconocen un evento de violencia, silban todas para que el agresor sepa que todo el barrio está rechazando, o tienen taxis amigos que recogen a la sobreviviente para llevarla a un lugar seguro, mapean lugares seguros. Todavía hay un trabajo amplio por seguir haciendo y por seguir apoyando a las organizaciones que históricamente lo han venido haciendo en ese campo. Y podría ser es una de las apuestas que tenemos como fundación. Bien, como última pregunta, antes de cerrar este evento, vamos a dar paso a la pregunta de Viviana Márquez desde la PUCESE, quien hace una pregunta dirigida a Ruth Quiñones para saber cómo se coordinan los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud para garantizar una verdadera educación sexual libre de prejuicios. Gracias, Viviana, y gracias a todos. Realmente, como lo mencionaba en las barreras, esa es una de las barreras, ¿no? Este nivel de interconexión entre las instituciones del Estado, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Bienestar Social.
Pero aún así, con eso, como lo mencionaba también, hay algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, está aprobado el plan de salud sexual y reproductiva que lleva adelante el Ministerio de Salud, y ahí hay algunas coordinaciones que se han dado, por ejemplo, capacitaciones a docentes, entornos, capacitaciones con jóvenes líderes del nivel secundario, y, por ejemplo, la apuesta de universidades como la Universidad Católica y la Universidad Luis Vargas Torres con formación de formadores. Entonces, cuando hablamos de esta respuesta y de ir superando estas barreras, estos son algunos de los ejemplos que pudiéramos colocar. Pero eso no significa que en este momento pudiéramos decir que esa barrera está superada, porque la gran respuesta cotidiana, normal, sin ninguna, simplemente visto como el derecho que tiene un ciudadano, una ciudadana a recibir eso, y como la obligación que tienen las instituciones públicas a responder sobre la salud sexual y reproductiva, esa no está superada. Pero es importante recalcar estos avances tan interesantes que se han dado durante los últimos años y que nos dan la mirada de que vamos dando pasitos interesantes para eso. ¿Sí? Eso, Viviana, y yo sé que la Universidad Católica también está unida a esta gran demanda. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a dar paso a María Alconchel desde Paz Desarrollo para poder cerrar el evento. Bueno, pues ya después de casi 2 horas, aprendiendo y compartiendo, ¿no? Pues esta interesante información que nos han dado las diferentes personas que han estado participando. Le agradecemos también, sobre todo, involucrarse en este proceso, ¿no? O sea, desde Paz y Desarrollo creemos que hay que hacer un uso correcto de la palabra cooperación, y eso es lo que estamos intentando hacer en la provincia de Esmeralda, en otros territorios también, pero sobre todo en Esmeralda, porque es donde más tiempo llevamos trabajando históricamente, y sin cooperación, sin articularnos entre las diferentes instituciones que cada una hace lo que sabe hacer, no podemos llegar a nada. Los fondos, como sabemos, muchas veces no son eternos, no son suficientes. Las instituciones públicas, bueno, pues dentro de su descentralización de las políticas y sobre todo de la política de violencia, falta mucho camino por recorrer, y creemos que es labor de todos y de todas sumarnos a este gran reto. Desde la participación ciudadana creo que es uno de los caminos que tenemos abiertos para que podamos sumarnos, ¿no? Sumarnos y ejercer nuestra voz, nuestros derechos, y sobre todo también poder exigirles a las autoridades que conocemos y que sabemos y que tienen que descentralizar estas políticas y que tienen que respondernos. Sobre la pregunta que había, ¿no? Y voy a tomarla como cierre, la última compañera del miedo. Yo creo que el miedo nos paraliza y hay que superarlo. Sí es cierto que las circunstancias en las que viven muchas mujeres, sobre todo en el ámbito rural, no son fáciles de sobrellevar. Tenemos una limitante económica, tenemos, bueno, una presión social que nos paraliza, y por eso, como hablaba Fernanda, estas redes comunitarias, estas redes de mujeres, de jóvenes, que podemos trabajar desde el territorio, que podemos unirnos para hacer apoyar y para hacer sentir nuestra voz y nuestras demandas, son fundamentales para poder recorrer este camino. Desde Paz y Desarrollo no podríamos hacerlo si no fuera por todas vosotras, por todos vosotros, por estos también hombres comprometidos que están trabajando en un proceso de masculinidades para ir cambiando estos patrones socioculturales e ir avanzando hacia una sociedad más justa, más incluyente, y sobre todo que dé respuesta a lo que realmente somos como mujeres, somos como juventud, y que podamos ir construyendo un mejor territorio y un mejor país. Entonces, desde mi posición, agradezco a todo el mundo en este camino. Somos unos más que vamos avanzando, y con la esperanza sobre todo de replicar, no de ir replicando en el territorio. Creo que fue muy importante un dato que dio Fernanda al inicio sobre la encuesta, y era un poco comparando Muine con Tonchigüe y los datos que habían salido desde la juventud. En Muine llevamos 4 años trabajando procesos de violencia, y creo que se ha notado a la hora de poder abordar ciertas cuestiones, ciertas preguntas y ciertas reflexiones en comparativa, ¿no? con otros territorios en los que todavía está más incipiente el tema. Entonces, son prácticas y procesos que creo que están llevando
bastante éxito y bastante participación de la ciudadanía y de la juventud y de las políticas públicas que se están demandando, y que podemos ir replicando y reportando, ¿no?, en otros espacios estas lecciones aprendidas, que al final es lo que nos hacen, bueno, pues cometer menos errores y avanzar un poquito más rápido. Muchas gracias, reitero, y esperemos vernos en otros procesos, en otros caminos, y sobre todo encontrándonos en el territorio. Muchas gracias y hasta la próxima, que las va a ver seguramente. Y capaz antes de cerrar podrían activar sus videos para poder hacer una foto grupal. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.